Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigos y amigas en el Señor, muy buenos días. Hoy es lunes 11 de julio del 2022, inicio de una nueva semana, y por eso agradecemos al Señor. Ponemos en sus manos cada una de nuestras intenciones, acciones y operaciones para que Él sea que nos lleve de la mano en todas ellas. Que esta semana esté llena de la bendición del Señor para nuestras vidas, nuestras familias y cada uno de nuestros proyectos. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 11:1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, como lo hemos escuchado, es fuerte. Jesús da instrucciones, pero a la vez muchas advertencias en las que va mostrando esa manera gratuita que debemos servir siempre para la construcción del reino de Dios, pero un servicio total, un servicio que es entregar la vida porque es lo que el Señor necesita y nos pide. Un servicio, como decía, en gratuidad, y que es desde esa entrega sin esperar nada a cambio, al contrario, recibiendo riesgos, recibiendo incluso amenaza, recibiendo enemistades. Muchas personas que quizás son nuestras amigas y más nuestros familiares pueden ponerse en nuestra contra, siempre y cuando mostremos un evangelio fiel a Jesús, que es la palabra encarnada. Empieza diciéndonos este evangelio que el Señor no ha venido a traer paz, sino al contrario, división. Qué cosa tan contradictoria esta, puesto que todo aquel que sigue a Dios, todos los que queremos hacer su voluntad,
se supone que es para algo bueno. Pero ¿qué significa entonces este no traer paz? Y sobre todo, como sigue diciendo Jesús, estas contradicciones que se darán dentro de una misma familia, padres contra hijos, nueras contra suegras, esposo contra esposa, diría yo, ahora agregando quizás, ¿por qué estas divisiones? Podemos caer en la tentación y en el error de creer que estas son cosas normales que se dan cuando asumimos la prédica del Evangelio o el seguimiento de Jesús en una u otra iglesia, cualquiera que sea. Sin embargo, a las divisiones a las que se refiere Jesús desde esta realidad, no es porque tengamos el Evangelio y punto, sino porque llevar la palabra de Dios muchas veces nos puede poner en contra de aquellos que, aunque sean cercanos nuestros y pertenecientes a nuestra propia familia, pero que no están también en el Evangelio o conociendo a Dios, entonces va a haber contradicción. La manera contraria a estar en Dios y a no estar con Él es a lo que aquí Jesús se refiere, no a que vendrán divisiones por naturaleza, por simplemente predicar o asumir la persona de Jesús, el ser cristiano. Contradicciones van a venir cuando lamentablemente hay quienes estén con el Señor y otros no, o cuando hayan opiniones diferentes en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la paz, del amor. No podemos creer que Jesús de por sí es signo de contradicción para aquellos que le buscan a Él o que están en el bien. Él es signo de contradicción para los que están con Él y aquellos que no buscan el bien ni propio, ni de la sociedad, ni de los demás. Vamos a pedirle al mismo Jesús por medio a esta canción que nos ayude a entender este llamado que Él nos hace, a comprender que aunque estemos en contradicción con aquellas que no están en su palabra, en su ambiente, en su vida, no podemos echar para atrás, sino al contrario, buscar la manera de dar también su vida desde la nuestra y nuestras palabras. No se construye el reino con una falsa paz, guardando el evangelio solo para rezar. Su palabra está viva y debe transformar. Es fuego que el pecado del hombre va a arrancar. No pienses que su paz es la paz de un muerto que ya en la tumba no puede hablar. Su paz es fruto de un grande sacrificio por dar al mundo luz y verdad. He venido a traer fuego a la tierra y cuanto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo y sufro porque no llegan, nos dijo Cristo. La luz y la oscuridad, no puede realizarse el reino sin hermandad. Él nos envía al mundo, debemos arriesgar, aunque haya en propia casa quien lo intente evitar. La paz siempre será fruto de la justicia que se ha sembrado en el corazón. ¿Cómo reconocerlo al partir el pan sin ser solidarios en el dolor?
buscan paz y tranquilidad. Quizás debas replantearte tu identidad. Si quieres ser un testigo de quien al Padre subió en verdad, recuerda cuán grande precio debió pagar. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. Jesús sigue avanzando en este evangelio y muestra que aquel que busque el bienestar de la predicación del reino, de la manera en instaurar el reino de Dios entre nosotros, va a recibir paga de quienes se preocupan por también predicar e instaurar ese reino. Por eso pone el ejemplo de quien recibe a un profeta por ser profeta, quien le dé a beber un vaso de agua fresca por ser su discípulo. Es una manera de decir, quien esté conmigo, quien esté con ustedes que me predican a mí, van también a recibir lo que ustedes van a obtener por ser mis discípulos. Es lo que hoy también nosotros estamos llamados a asumir. La suerte de Jesús y de sus discípulos es también la nuestra si somos fieles a ese llamado que Él nos hace. Y qué bonito también como Él confirma ya al final del Evangelio, cuando nos presenta de que Él partió a otras ciudades a continuar enseñando. Este es el llamado que el mismo Señor nos hace. Nosotros tenemos que buscar por todos los medios llevar su palabra, llevar la forma en la que Él mismo nos ofrece su vida, para que otros le puedan conocer y ser también parte de este cuerpo que todos y todas formamos por ser discípulos y discípulas suyas. Yo creo que lo importante desde este evangelio es que hoy nosotros nos preguntemos, ¿qué signo estoy siendo yo de la mano de Jesús para los demás? ¿Soy signo de contradicción o signo de seguimiento? ¿Y qué estoy siguiendo? Si voy de la mano con Jesús, se supone que son sus valores. Por eso mi sinceridad en el seguimiento tiene que verse no solamente con mis palabras, sino también con mis actos, con mi manera de ser. Si yo digo ser cristiano o cristiana, es porque he asumido la vida de Jesús en la mía, en mi propia vida. Por lo tanto, como Él, no debo permitir ninguna injusticia, ninguna forma que vaya en contra del bienestar de los demás. Todo aquello que sale de la bondad, del amor, del servicio a los otros y especialmente a los más pequeños, si sale de eso, entonces no puede ser de Dios. Por lo tanto, pidámosle a Él que nos ayude a ser sinceros con Él, con los demás y con nosotros mismos, y que busquemos en todo hacer la voluntad de Dios, que es siempre el bien, realizar el bien sin importar las consecuencias. Que yo no le tema a las divisiones, a las contrariedades, incluso de aquellos más cercanos a mí. Que yo no ponga en tela de juicio mi relación con Dios por mantener una amistad o por agraciarme con otra persona. Que la injusticia nunca llegue a nuestras vidas, sino la presencia de Dios que nos convoca y nos invita a ser como Él.